Bueno, saludarles una vez más. Estamos aquí en el AI Deep Dive. Hoy vamos a conversar con Sebastián Piedra. La verdad que ustedes van a conocer un poquito de la carrera de Sebastián, si no es que ya lo conocen, como me pasó a mí, que en algún momento lo vi en las noticias, me lo topé en modelos de las Naciones Unidas, en Startup Week. O sea, fue una cosa tremenda, pero yo creo que una introducción que yo puedo hacer, Sebastián, y luego vamos a conversar un poquito, es que siempre has estado en el mundo de los makers, una persona muy innovadora y creo que un ejemplo que todavía está creciendo ya ahorita más a nivel internacional. Entonces, hay una pregunta, Sebastián, para irlo conociendo que siempre hacemos por acá, que es, bueno, cuando ya usted está en el St. Clair y va a hacer su undergrad, va a elegir qué estudiar, ¿verdad? Hay un público que siempre nos escucha y la gente ahorita está así como, bueno, ¿qué estudio? ¿Por qué Sebastián, después de, bueno, un recorrido también en la música, tenía la parte de las artes marciales y demás, y todo el tema tecnológico, había sido parte de algunas empresas en Costa Rica? ¿Por qué fue o qué estaba en su mente cuando usted eligió estudiar matemáticas, computer science y physics y se fue para Estados Unidos? La combinación, digamos, de física y computer science para mí era pues el poder crear, básicamente, el poder crear un poco de todo. Entonces yo lo entendía como física, pues entender el mundo, digamos, y computer science como poder de alguna forma interactuar con él, ¿verdad? Entonces cuando me voy a Estados Unidos, decía, mi primer trabajo es pues, en un laboratorio de física de plasma de la U, y básicamente lo que hacía era todo el día un poco de código y un poco de agarrar máquinas, cortar metales y crear, digamos, pedazos de hardware para el laboratorio. Bueno, entonces yo creo que en ese momento a mí me gusta mucho entender, pues nada, pues entender el mundo y entender cómo crear, ¿verdad? Y creo que viene de ese mix de, ok, con física pues puedo entender más el hardware, por decirlo así, en computer science más la, pues, la parte de digital, ¿verdad? Yo creo que matemática, bueno, al final con estas dos carreras eh, la base de todo es matemática. Entonces creo que pasó más por ese lado. Súper, súper. Y lo curioso por ahí, para la gente que igual tal vez está conociendo un poco esta historia, uno podría pensar, Sebastián, que de todo lo que ya habías hecho, como que ya conocías, como que, bueno, Sebastián, como usted ya era un maker, ya había hecho temas de software, por ejemplo, tal vez podemos empezar por eso, contarles a la gente, creo que hubo un proyecto que fue bastante grande, que se conoció en Costa Rica, que fue Smart Health, que fue como uno de los primeros proyectos, creo que Smart Health, y luego cuando fuiste empleado número 4 de GoPass, que también hizo mucho, diría uno, burumbún en Costa Rica. Pero entonces, ya usted era un maker, pero eligió unas carreras que no sé si el pensamiento era como, bueno, voy a pensar en esos first principles que uno dice, o venía de un acto de humildad, necesito más que aprender. Era así, digamos, ya usted había experimentado mucho y estaba buscando en la U, ¿qué cosa? Sí, bueno, por ejemplo, Smart Hub yo creo que viene directamente de física, ¿verdad? Ajá. Entonces, si vos te pones a ver tal vez los principios, digamos, detrás de cobijas eléctricas y cobijas recargables, son meramente principios de física, ¿verdad? Al entender, bueno, qué es una resistencia, por qué o cómo la energía puede disipar calor, ¿verdad? Qué es lo que está pasando detrás. Nada, lo mismo entender lo que es un dínamo, ¿no? Como cómo el por qué girar básicamente un motor, porque el girar un imán alrededor de un cable amarrado, porque eso nos puede generar energía, ¿no? Y eso es una pregunta pues de física, digamos, en el concepto, bueno, estás básicamente arrastrando electrones y esto lo mueves pues en un cable, ¿no? Entonces yo creo que el tema, por ejemplo, con Smart Hub es lo mismo, como entender, bueno, con fundamentos básicos de física, digamos, cómo puedo hacer esa transición a la vida real, ¿no? Yo creo que es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cómo agarro principios fundamentales, ya sea de software, de negocios, de ciencia, ¿verdad? Y cómo lo combinamos a algo de la vida real, ¿no? Yo creo que cuando
pienso, digamos, en cómo nace la idea de Smart Health, viene básicamente desde ahí, ¿no? De esta idea de cómo puedo aplicar este conocimiento en la vida real. Y yo creo que es algo que, pues ahora siempre me pregunto mucho, ¿no? Como qué tipo de información tenemos que si te atreves tal vez a soñar un poco más, puede ser algo que no existe, ¿verdad? Y entonces eso por un lado es lo que me llama la atención en también como los startups, en toda esa idea de crear, ¿verdad? De cómo movernos en estos espacios del mundo como existe ahora versus lo que existe tal vez de manera eh, más teórica, ¿no? Yo creo que eso también es lo que me da la atención de por qué física específicamente y tal vez por qué no más como solo programación o demás, porque creo que cuando entro a la universidad ya tenía pues bases muy fuertes de eso, ¿verdad? Pero en física pues es diferente, ¿no? Porque tenés como, ok, ¿cómo aplico esto a algo más eh, básico? ¿Y qué pasa? Ok, si pienso, mira, existe este principio de la naturaleza, ¿qué me puedo crear si arranco desde aquí y luego hago los siguientes pasos que seguirían, ¿verdad? Entonces yo creo que va Súper. por ahí un poco el Smart Home. Uh -huh. Y Sebastián siempre lo tuvo tan claro, digamos, como el tema de las carreras o un tema alguna duda. Tal vez Sebastián lo dijo así, que tenía principios fuertes y ustedes lo pueden validar, pueden buscar un poquito por ahí. Por eso yo decía que cuando uno lo conocía, Sebastián, o gente que le rodeaba, Uh -huh. uno decía, es que Sebastián sabe programar súper bien, sabe interactuar súper bien con el hardware, estaba siempre un poco adelantado a su tiempo. Entonces la pregunta que se hace es esa. Si ahorita, por ejemplo, hablemosle a esa gente que está terminando el cole, ¿verdad? Que Uh tal -huh. vez tiene un espíritu maker muy similar Uh -huh. y están bombardeados ahorita, por ejemplo, Sebastián, con lo de la inteligencia artificial y tal vez no saben si las carreras todavía, ya no fundamentales, matemática, la física, el computer science, son necesarias, son vigentes o una carrera súper enfocada en AI es lo que necesitan. Sí. ¿Cuál es su visión en esa parte? Bueno, a ver, sobre todo más adelante que en mis últimos años mi carrera ha sido 100% tal vez en AI, yo diría que lo más importante es básicamente matemática, ¿no? Y la Okay. razón, eh, hay muchas razones, ¿verdad? La primera sería todo la base de los modelos de inteligencia artificial están construidos sobre principios matemáticos. Entonces, ahí yo lo que noto ahora en el mercado es que hay una diferencia muy clara entre quien entiende o puede entender más a fondo inteligencia artificial o no, teniendo mucho que ver con qué tanta matemática entienden o no, ¿verdad? Como el Sí. entender, no sé, si vos te vas a un transformador y poder entender, no sé, un paper, el clásico, all you need is attention, y el leer, por ejemplo, sobre un transformador es básicamente un tema de matemática, ¿no? Entonces yo creo que eso va por un lado. Por otro lado, ya en la parte más como de ingeniería, yo creo que hay que ver mucho como qué significa ahora programar, ¿verdad? Y si tenés muchos agentic tools que te están completando o te están generando el código, eh, la, el desafío es poder dar instrucciones muy claras. Y hay diferentes niveles, desde la parte muy por encima de lo que se quiere lograr hasta la parte muy técnica. Y cuando ya te vas a la parte muy técnica, eh, yo creo que es tener ese conocimiento de poder describir, por ejemplo, un algoritmo, poder describir o entender los trade-offs, digamos, de memoria, de velocidad, ¿verdad? Entonces, si yo te digo, ok, si alguien lo escucha, como, ok, ¿qué hace un buen programador o no? Bueno, alguien que entiende muy bien de algoritmos, alguien que entiende muy bien de los trade-offs de implementación, porque la parte de solo escribir código como tal, ya nos estamos moviendo de ahí, ¿verdad? El poder hacer el boilerplate de, no sé, API connections o demás, ya nos estamos moviendo ahí. Pero el entender qué significa o qué va detrás de eso es lo que tiene más peso. Entonces yo te diría, ok, si contrata a alguien que me dice, mira, para este problema podríamos hacer este algoritmo,
con solo decir eso, por ejemplo, ya un LLM, ya podés tener la implementación. Pero entonces yo diría, ok, si estoy estudiando algoritmos, ¿qué necesito? Bueno, necesito bases de matemáticas muy fuertes, ¿no? Sí. Para empezar. Entonces yo diría que más bien ahora me iría más por ese lado, ¿verdad? Porque el solo escribir código como tal está cambiando mucho, ¿verdad? Sí, no, y queda esa nota por ahí. Creo que cuando uno habla con diferentes colegas que ahora la parte de código, no vamos a decir que está resuelta, pero Mm, mm, se trabaja un poquito más rápido. El entendimiento, como usted bien lo dice, de que su modelo, del LLM, de siempre estar cerca de la academia, hace que mm, un producto que ahorita más adelante vamos a hablar de ese último producto, esa última empresa que has trabajado, mm, pero ese conocimiento sin duda alguna hace que el impacto probablemente de la solución sea real y sea, vamos a ver, que el negocio lo pueda comprender. Y por ahí va mm, mi pregunta, que mm, una de las grandes empresas en las que trabajó usted fue Microsoft. mm, Entonces, mm. podemos pegar este argumento con la experiencia que usted estuvo ahí. ¿Cómo sirvió Sí. en Microsoft el tener, no ser un ingeniero que solo ensambla, que a uno le ha pasado, bueno, vamos a pegar este modelo con esta herramienta, con esta interfaz para poder mostrar algo, pero no sé Mm. si en algún momento, Sebastián, a usted le tocó cuestionar el básico o que vamos a tomar el modelo grande de lenguaje, vamos a cuestionar si tenemos que hacerle un tuning diferente o si podemos hacer nuestra versión distilada. ¿Te tocó en algún momento bajar Mm. al core del algoritmo y del modelo para poder generar impacto específicamente en ese negocio? Sí, sí, no, totalmente. Yo, para dar un poco más de contexto, estaba específicamente en un equipo en Microsoft que se llama, bueno, el equipo se llama Estrategia y Comercialización de Inteligencia Artificial. Realmente lo que hacemos es inteligencia artificial para clientes externos de Microsoft en el borde de lo que es posible. Entonces, si es algo que ya la tecnología existe o que ya sabemos cómo hacerlo, no lo hacemos nosotros, se lo pasamos a otro equipo. Si es algo como solo de implementación, como decías vos, de copiar o conectar cosas, no lo hacemos nosotros. Nosotros trabajamos específicamente en proyectos que no estaban en el borde, digamos, de lo que en ese momento era posible. Em, sí, yo creo que en inteligencia artificial algo que pasa muchísimo es que, bueno, normalmente vos tenés como tus pipelines de inteligencia artificial, que son como una serie de pasos que tenés juntos para lograr un objetivo. Y lo que pasa mucho es que hay muchísima prueba y error, en el sentido que vos podés trabajar en un pipeline y podés decir, mira, voy a agregarle esto, lo otro, lo demás, y después no funciona, ¿verdad? Y tenés que intentarlo básicamente desde cero y cambiarlo. Creo que lo que pasa mucho, lo que me pasó mucho en inteligencia artificial es que a veces tienes que llevar mucho a nivel de hardware, ¿verdad? Nosotros trabajamos, me tocó mucho trabajar directamente con, por ejemplo, con ingenieros de NVIDIA y contribuir, digamos, a códigos directamente, por ejemplo, de CUDA, como la interfaz específicamente para entre software y hardware que tiene NVIDIA. Entonces, yo creo que eso es otro tema interesante, digamos, cuando llegas a niveles de performance muy específicos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, una cosa que pasa es, normalmente hay lo veces en Python, pero si ya tienes que llegar en performance, te vas a pasar a C. C es un lenguaje, C++, es un lenguaje mucho más complicado, es un lenguaje donde tal vez que tenés que entender un poco más de la arquitectura, de la computadora en la que estás, del lenguaje en sí, de cómo funcionan las máquinas. Y nada, yo creo que en eso es como lo que estamos Sí. mucho ahora, ¿verdad? Yo diría como en AI hay que entender mucho de algunas cosas son prueba y error, ¿verdad? Y es mucho de validarlo, es mucho de siempre tener una métrica clara de a dónde es que estás yendo, ¿no? Y tener esa claridad de, ok, esto es lo que tengo que optimizar, cómo lo optimizo, y si algo no funciona, pues lo descartas. Sí, y la nota ahí queda súper importante. Hace poco escuchaba a Jensen, ¿verdad? El CEO de NVIDIA, que Ujú, algo de lo que él está muy orgulloso, más allá de la aplicación que se tuvo de los GPUs
en la inteligencia artificial, en crear estos neural networks con estas nuevas arquitecturas. Y sí, él tenía mucho orgullo de CUDA, ¿verdad? Porque la gente, bueno, ahora Nvidia está pasando una transformación de ser un 360 de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que yo rescato ese punto de que a veces, Sebastián, a nosotros se nos va, o a la gente, tal vez aquí queda la nota de que cuando se arma un producto de ingeniería de inteligencia artificial con agentes, con modelos, con desarrollo de software convencional, hay muchos tweaks que se pueden hacer desde la parte de hardware que nosotros no vemos, ¿verdad? No es simplemente consultar el modelo a través de un API donde delegamos toda la responsabilidad a alguien más, ¿verdad? Entonces, Sí. suena súper interesante que le haya tocado bajar hasta ese punto para personalizar algo que probablemente, como usted dice, era un equipo que no veía temas convencionales. Sí. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, entonces ya estás en Microsoft. Había una incomodidad ahí, Sebastián, estabas en Microsoft, que usted aprendió bastante, pero en algún momento esa persona emprendedora que quería hacer una empresa siempre estaba ahí o era parte del plan, estar un poco en Microsoft, tener esos retos en una de las compañías más grandes del mundo, también con mucho cómputo disponible, me imagino. Estaba siempre ese Sebastián inquieto en algún momento con la mirada en volver a fundar una empresa. Sí, sí, yo creo que eso siempre estuvo pues muy presente, ¿no? Y creo que desde el momento que tomo la oferta yo lo tenía muy, muy claro, ¿verdad? Las ventajas de estar en Microsoft es una forma más segura de quedarme en Estados Unidos en ese momento, ¿verdad? Por temas de visa también, entonces creo que eso es importante. Y nada, por otro lado, también, pues, es un equipo muy específico de inteligencia artificial, ¿verdad? Que yo creo que, por ejemplo, ahora viendo es algo que creo que Costa Rica también se ha beneficiado mucho, ¿no? El tener ciertas empresas grandes, multinacionales, entrenando, pues, a ingenieros costarricenses en el país. Entonces, yo también ahora en retrospectiva lo veo mucho así, ¿verdad? En Microsoft es una excelente forma de aprender de las mejores prácticas en inteligencia artificial de un solo, ¿verdad? Y es algo que después me llevo pues al resto de mi carrera, ¿verdad? Y Y, Sebastián, antes de brincar en ese punto donde ya tal vez, porque hay muchas cosas que la gente va a ir conociendo, no solo fue, digamos, la parte de ahí, tienes otros, digamos, ventures que estás ahí trabajando, ujú. pero yo quería darte o quería conocer más bien cómo ha sido, si no tuviera que resumir la historia de Sebastián trabajando con inteligencia artificial. O sea, sabemos que en el 2022 hubo un boom, ¿verdad? Ujú. Con ChatGPT, ¿verdad? Y con su modelo, creo que GPT-2, que salió, que la gente lo empezó a utilizar. Pero tal vez desde cuando usted se recuerda, ¿cuál fue el primer proyecto que trabajó con AI? ¿Qué sintió en ese noviembre de 2022 cuando hubo un boom? ¿Y qué siente ahora, verdad? ¿Cuál es la perspectiva de esa industria que viene creciendo? Decía, entonces tal vez el perceptrón es la base, digamos, de cualquier red neuronal. Y por ahí 2016, me parece, hago un proyecto donde hacemos 10 dos años, perceptrones. hace 10 años, o sea, hace bastante. Sí, sí, hace tamaño rato. Y era muy básico, era un perceptrón implementado en mates, básicamente una función muy sencilla donde tenías un bias, tenías un input y tenías un peso. Y hacías eso dos veces y era para que un robotcito aprendiera a seguir la luz, ¿verdad? Entonces, básicamente vos tenías dos perceptrones y lo que aprendías era cuál era el peso para controlar o no controlar, digamos, los motores de un robot. Nada, entonces yo creo que eso empieza, yo agregaría que para todo el mundo empezando en inteligencia artificial, vale la pena arrancar por ahí, porque ahora es muy fácil como entender como hay mucho, ¿verdad? Entonces, si vos te saltás tal vez estos fundamentos y entras de un solo, bueno, puede ser como un poco abrumador, ¿no? Pero
Hay proyectos que tal vez ahora suenan muy sencillos, digamos, ¿por qué haría un perceptrón nada más cuando una red neuronal tiene millones, ¿verdad? Pero no, a mí me fascinó, ¿verdad? Y desde ese momento el concepto de, wow, es que esto está aprendiendo, esto se está recalibrando, esto está mejorando con el tiempo. Esa idea me fascina, ¿verdad? Es otra forma que yo diría como del valor que tiene para, digamos, para la gente empezando a programar o la gente empezando en sus carreras, el valor de hacer proyectos, hobbies, ¿verdad? Elegir, mira, me llama esto la atención, puedo hacer un proyecto por el amor a como entender esta tecnología, ¿verdad? Ahora, años después, sí, yo estaba en Microsoft antes y después del digamos, boom que se viene con ChatGPT, ¿verdad? Y nada, es, eh, para nosotros es curioso, nosotros trabajamos con OpenAI cuando antes de que lanzaran ChatGPT ya usábamos sus modelos a nivel interno, ¿verdad? Ya a nivel de más lo que sería, por ejemplo, pues sus APIs y demás, ¿verdad? Entonces, lo curioso, y yo creo que es una lección más como de negocios, es que a nivel técnico, para nosotros nada cambió, pero a nivel de interés fue un despertar masivo, ¿verdad? Y si vos ves inclusive ChatGPT como producto, no fue el boom, no fue que hicieron un modelo más poderoso, el boom no fue que, fue básicamente le agregaron una interfaz, un chat, ¿verdad? Y eso desencadena toda una serie de intereses en la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo creo que es como algo también muy importante siempre tener presente, ¿verdad? Que no siempre es la mejor tecnología, no siempre es la mejor, un breakthrough, digamos, en ciencias, ¿verdad? A veces es algo relativamente más fundamental como tener un buen diseño, ¿verdad? Y yo creo que este fue el caso de ChatGPT y nosotros, bueno, lo vimos muy fuerte porque el inbound, digamos, de clientes se dispara, clientes ya existentes vuelven y dicen, mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Verdad? Y yo creo que eso en general es muy positivo para la industria en el sentido de que hoy en día yo diría casi todo el mundo está familiarizado de alguna u otra forma con AI, ¿verdad? Entonces Sí. es algo que aunque a diferentes niveles ha tocado a todo el mundo y yo creo que lo que está causando es que en otras industrias también ya tienen más interés de entender un poco más de AI, ¿verdad? Porque tal vez lo que pasa, tal vez antes se sentía como pues, una tecnología más como futurista o una tecnología más como para otro tipo de empresas. Ahora, al haber tocado básicamente todo el mundo, yo creo que es algo que se siente más cerca, digamos, a la mayoría de la población y que genera ese interés. Súper, ahí rescato dos puntos súper importantes. El primero que usted decía de estar en contacto con esos fundamentos de el deep learning, que en su momento, bueno, el AI es una gran sombrilla y el aprendizaje profundo era el nombre hasta que vino este rebrandeo. Yo sé que los nombres son un poco subjetivos, pero pasaba mucho eso, ¿verdad? De que en su momento el perceptrón, los algoritmos más básicos de esa retropropagación que podía darse. De hecho, yo me recuerdo cuando estaba estudiando que si bien el deep learning era parte del AI, se utilizaba más el nombre de deep learning y no era difícil de explicar, no era tan atractivo, pero yo rescato eso que tal vez una persona que estaba ahí en la industria no vio ese cambio como ese cambio, como una función, ¿verdad? Así de paso de, bueno, es que antes está, ahora no. Para ustedes fue como, es que es lo mismo, fue un rebrandeo de algo que ya existía. Creo que rescato ese punto. Y el número dos es los proyectos de hobby, que creo que han marcado su vida, ¿verdad? Siempre usted ha tenido un proyecto ahí de hobby y podemos hablar antes de pasar a lo que es Gaudi, que también fue una lección, creo yo, muy interesante de inteligencia artificial en una industria compleja, pero ahí está, me imagino que el valor. ¿Qué cosas, tal vez, Sebastián, siempre ha llevado usted o cómo se ve un día de Sebastián con esos hobbies? Todavía los tiene, o sea, desde que usted estaba en Microsoft tenía side projects, terminaba el trabajo para que nosotros nos demos cuenta, o sea, terminaba un día de trabajo
y seguía el aprendizaje. Eso era normal. Sí, yo creo que sí, siempre he tenido como esa curiosidad, ¿verdad? Y yo creo que, nada, pues es importante, ¿verdad? También tenerlos. Ahora se ven muy diferentes porque tal vez mis hobbies de antes ahora son más como, pues, mi trabajo, ¿verdad? Ujú. Y entonces, pero nada, yo creo que siempre temas de, no, o sea, de hacer ejercicio, inclusive tocar un poco el piano, lo traigo, ¿verdad? Y nada, yo creo que con eso lo que diría en términos de hobbies es algo, primero, de mantenerlo algunas cosas como hobbies. Creo que me cuesta mucho, ¿verdad? No todo tiene que ser em, pues algo tan serio, ¿verdad? Creo que es algo importante de recordar. A veces está bien como podemos hacer un hobby, no sé, el ejercicio, o no sé, pintar, algún arte, lo que sea, y está bien que sea pues su hobby. Em, y nada, yo creo que cuando uno se acostumbra como a hacer eso, eventualmente se vuelve parte de tu, pues de tu día a día, ¿no? Y no lo ves como, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino como es parte de cómo disfrutas tu tiempo, un poco tu tiempo libre. En, en Microsoft, sí, curiosamente así es como empieza un poco Gaudí. En ese momento yo estaba buscando mucho también, digamos, oportunidades pues de invertir, ¿no? Invertir en qué y antes de Microsoft había estado pues en un banco en Wall Street que se llama Goldman Sachs y me había dejado como esa espina pues de siempre invertir. Y Gaudí también un poco empieza porque uno, digamos, de los hobbies, por decirlo así, en el momento, es pues bienes raíces, ¿verdad? Y lo empiezo de una manera 100% data first. Y a lo que voy con eso es que creo que algo muy interesante es que todos tenemos diferentes intereses, diferentes skillsets, pero tal vez volviendo al tema del inicio, siempre es bueno pensar un poco de como cross-polinización, ¿no? Cómo mi conocimiento en X me puede ayudar en Y, ¿verdad? Ujú. Y nada, entonces en Microsoft una de las cosas que empiezo a ver mucho es ver oportunidades de inversión como en comprar terrenos y luego en usar data em, pues para entender dónde, para entender qué tipo de desarrollos hacer así, ¿verdad? Y es algo pues que empiezo a hacer más o menos en la época de Microsoft y así es como me empiezo a empapar en construcción, ¿verdad? Empezar mira, ok, basado en data entiendo dónde comprar, pero luego entiendo qué desarrollar, luego entiendo como qué tamaños, ¿verdad? Entonces siempre combinando eso y pues en su momento era un tema para mí, un problema, digamos, 100% de data science, ¿verdad? Que tal vez ahora mucha gente lo vería más como un problema de finanzas, por ejemplo, correr un modelo de inversión y qué más. Pero cuando empezó para mí no era así, era un problema 100% de data science que eventualmente, pues obviamente después de mucho analizarlo, ¿verdad? Pasa de ser, mira, esto es, tal vez el hobby había sido la parte de solo analizarlos y luego se convierte en negocio cuando hago pues ya la primera compra y demás, ¿verdad? Y lo menciono porque sí era un poco hobby, pero después es parte de lo que a veces está bien que los hobbies se conviertan pues, en algo más, ¿no? Sí, en algo más grande y es súper interesante. Yo creo que una pregunta en dos partes. ¿Por qué Ujú, el nombre? ¿Verdad? No sé si tiene que ver. Hace poco andaba, bueno, hace poco, un año pasado, andaba yo en Barcelona. Yo tiene que ver algo ujú, con el famoso arquitecto. ujú, Ese es número uno. Y número dos, ¿en qué momento entonces pasa la idea, ¿verdad? De solo ser como real estate, de comprar bienes raíces, a ujú, tratar de ayudar a una industria, que esto es un sesgo que yo pongo en la pregunta, que ujú, no es la más fácil, donde la ujú. data no está lista muchas veces para aplicar inteligencia artificial. Sí, bueno, movámonos un poco entonces a la historia de Gaudí. Un poco de más contexto, nosotros ahora lo que estamos haciendo, lo traducimos como operadores de inteligencia artificial para la industria de la construcción. Y nada, lo que empezamos a ver, primero la construcción es una industria gigante,
em, pero tiene muchos aspectos que mm, van muy atrás, muy poco digitizados, ¿verdad? Entonces, primero cabe la pregunta de por qué, ¿verdad? Y la razón, digamos, lo que nosotros vemos es que en construcción toda la data es no estructurada y altamente fragmentada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la data que podrías necesitar para hacer algo pueden ser llamadas, pueden ser notas escritas a mano, pueden ser correos, pueden ser grupos de WhatsApp, mensajes de voz, ¿verdad? Muy no estructurada. Y otro, altamente fragmentada. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores en un proceso de construcción, ¿verdad? Puede venir de un proveedor, puede venir del maestro de obras, ¿verdad? Entonces el desafío, cuando vos ves inteligencia artificial en otras industrias, es un problema mucho más sencillo. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, en LinkedIn ahora se ve por todo lado inteligencia artificial para ventas, ¿verdad? Pero si vos pensás un momento ventas, primero que nada, siempre ya existieron procesos de automatización, siempre existió el Apollo, ¿verdad? El HubSpot ya estaba muy automatizado y la data ya estaba, o sea, ya existían en sus Exceles, ¿verdad? Entonces es un problema muy sencillo. Entonces, ¿qué veo yo con esto? Bueno, hay razones muy claras por las cuales el software ha fallado en construcción, ¿verdad? Si tienes data estructurada, no te interesa meter, solo pasarlo de ahí a un software, perdes mucho tiempo. Data fragmentada, mismo problema. ¿Qué cambia? Bueno, lo que cambia son los avances en inteligencia artificial, que por primera vez en nuestra historia podemos confiablemente decir que una computadora puede entender notas escritas a mano, puede entender y generar cualquier tipo de texto no estructurado, ¿verdad? Puede entender audio, puede generar audio, ¿verdad? Entonces ya eso empieza a cambiar, ¿verdad? Porque ahora por primera vez yo puedo decir, mira, no importa si tu maestro de obras te envió una lista de materiales escrita a mano, una máquina lo puede entender y eso antes era imposible. No importa si tenemos que hablar, por ejemplo, de un plano arquitectónico, donde se esta visión computarizada para entenderlo, ya eso lo podemos hacer, ¿verdad? Lo mismo de, mira, no importa si el problema que estás intentando detectar fue un audio que te envió un trabajador en un grupo de WhatsApp, ya podemos entender. Entonces, lo que nosotros vemos en construcción es un desbloqueo muy fuerte Okay. que básicamente hace un año, hace 2 años, hace 3 años, no era posible. Y lo que vemos por el otro lado es que, bueno, es una industria gigantesca que básicamente se va a saltar, por decirlo así, todo el tiempo de SaaS. Si vos ves otras industrias, por ejemplo, los CRM, si vos ves FinTech, de ustedes, pasaron por un proceso normal de procesos manuales, luego procesos de software tradicional SaaS, luego ya estamos viendo inteligencia artificial. Y entonces por eso las ventajas o las ganancias de productividad que tienen son mucho más bajas. Mientras cuando ves en construcción, pasas de un proceso totalmente manual Wow. a un proceso directamente de inteligencia artificial. Entonces lo que vemos, por ejemplo, ahora con algunos clientes son procesos que pueden durar 2 semanas, durando 5 minutos, ¿verdad? Son costos de reducciones de costos del 70%, con márgenes muy altos, por lo mismo, ¿verdad? Porque nunca pasaron por esos procesos. Y digamos, hay otros casos de estudio muy interesantes de países, por ejemplo, donde también se saltaron procesos, ¿verdad? Por ejemplo, si vos ves China también se saltó toda la época de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ¿verdad? Si vos vas a China, ellos pagan directamente con el teléfono, ahora pagan con un Okay. código QR, ¿verdad? Y tiene muchísimo más sentido, ¿verdad? Es mucho más fácil, ¿verdad? Es como, ¿qué te digo? Un simple móvil, pero directo, ¿verdad? No tiene todo lo demás. Entonces, hay casos así de industrias donde se saltan eso. Yo creo que en construcción, eh,
es lo que vamos a ver ahora. La inteligencia artificial ya puede procesar data no estructurada y entonces tiene ese desbloqueo. Y yo no creo que la construcción usaba o no usaba tecnología porque fuera antitecnología o nada por el estilo, sino porque simplemente no funcionaba, ¿verdad? No era práctico, ¿verdad? Como tal vez hubiera sido práctico un poco más de tecnología en otras industrias que ya vivían con una data digitalizada, con una data más estructurada. Entonces es un poco lo que estamos viendo ahora en construcción y en inteligencia artificial. Wow, wow, ahí yo me quedo enganchado con dos cosas que usted dijo. Número uno, que lo que en su momento podría parecer una debilidad en un sector para empezar a implementar inteligencia artificial, más bien es su fortaleza, ¿verdad? Porque ahorita, de hecho, igual nos podrías compartir un poco de esa visión de la gente está viendo cómo el SaaS se está transformando a ser, bueno, en términos técnicos, headless, ¿verdad? Que la gente está llamando, que el SaaS se está transformando. Entonces, probablemente, Sebastián, ya usted está tomando clientes y tal vez nos puede contar un poquito de eso, de esa transición, que tal vez no van a ver una interfaz convencional, sino que Gaudí los está llevando de la mano de una vez a generar un impacto en la forma en que ellos generan revenue, como usted dice. ¿Ha visto usted esa experiencia, no sé, donde el cliente ni siquiera pregunta por algo que tal vez una persona que, no sé, como yo o que ha trabajado en retail, en otro negocio, hubiera preguntado? ¿Cómo ha sido esa experiencia de llevar a alguien y que dé el salto sin que se dé cuenta de que se brincó un paso? Sí, no, yo creo que el punto que haces de headless es excelente, porque ahí es para donde para donde vamos. Y en headless es interesante por varias razones. Primero, mucho del hype que ves alrededor de inteligencia artificial ahora es en front-end. Entonces yo por eso tal vez volviendo a la conversación del inicio le diría a mucha gente, no, mira, tenés que aprender los básicos de programación, de data, de infraestructura, porque generar front-end en una época agentic tal vez ni siquiera va a ser hacia donde vamos. Entonces, solo saber hacer prompts que te generan front-end no es suficiente en un universo donde mucho del AI va a ser completamente headless. Es el primer punto. Ahora, te doy un ejemplo concreto de cómo vemos el headless nosotros. Nosotros lo proponemos con tal vez algunos inversionistas lo dicen como selling work, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Hay una diferencia en SaaS tradicional que te ayuda a hacer el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, Excel, el SaaS tradicional, es excelente, te ayuda a hacer un trabajo y es, a ver, fundamental para la economía del mundo, pero no es como que está haciendo el trabajo por vos. Hay un humano, usa el software, sale el trabajo. Así funciona básicamente todo el SaaS. Con AI o con el futuro de AI, AI hace el trabajo por vos. Entonces, cuando ya tienes una máquina haciendo el trabajo por vos, la necesidad de una interfaz principalmente desaparece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros proponemos esto a un cliente? Mira, le decimos, nosotros nos unimos a tus workflows como estén. El más fácil de entender es un correo. Nos puedes enviar un correo, dependiendo del producto, @gaudi.ai, y ese es todo el input. Entonces, en vez de yo enviarte un correo, por ejemplo, si es una empresa constructora, en vez de enviar un correo a, no sé, pablo@constructora.com, ¿verdad? Nada más se lo envías a, no sé, estimaciones@gaudi.ai. ¿Por qué? Porque te obliga a pensar mucho en el right to exist. ¿Qué procesos o qué interfaces existían para el humano y cuáles existían nada más? Entonces, ¿cómo se ve el headless? Uníteles en el espacio donde ellos ya existen y solo crea una interfaz si ellos necesitan ese output. Entonces, por ejemplo, nuestro primer producto son estimaciones de construcción. No cambian el workflow ellos. En vez de enviar un correo a un colaborador, se lo envían a nosotros. Nosotros tenemos acceso, digamos, a su grupo de WhatsApp. Nos pueden llamar, nos pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, un correo, no importa.
toda la magia pasa detrás. No hay frontend, ¿verdad? Y es un desafío con los primeros clientes, pero no hay frontend. Y el output final es el output que ellos siempre estarían viendo. Entonces, tal vez la pregunta principal es siempre preguntarte cuál es el right to exist de cualquier interfaz y qué es lo que tal vez el cliente senior te estaría preguntando. ¿A qué voy con esto? Si yo soy dueño de una constructora y le pido a un ingeniero, mira, dame, no sé, el calendario de construcción. Yo lo que quiero es el calendario de construcción y se acabó. ¿Verdad? Yo no quiero, no sé, las 100 horas que le costó hacer eso y no, yo necesito una calendario de construcción. Yo creo que es lo mismo con AI. Si yo le pido a un AI, mira, dame el calendario de construcción, yo lo que quiero es el calendario de construcción. Donde esto cambia un poco es cómo le das feedback de vuelta al AI. Y eso lo podemos hablar después de cómo lo pensamos, pero ahí sigue habiendo un poco de interfaz, me Sí. parece. Uh-huh. Ok, no, ojalá que la gente que nos esté escuchando, porque esto no es como, diría uno, como lingua franca en el mundo del desarrollo todavía, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita, de hecho, hay un ping a una pregunta que siempre hago, que es cómo se ve el AI en la vida de Sebastián. Uh-huh. Pero a mí esto del headless siempre me suena mucho porque así se ve en mi computadora, ¿verdad? Que Uh-huh. yo vivo pues, tal vez por lo que he hecho, por lo que estoy, vivo en la terminal y siempre para mí es una ventaja de que, por ejemplo, si el producto de Sebastián existe y yo fuese, no sé, tuviera una constructora, ¿verdad? No va a ser Anjulia, pero puedo conectarme con un CLI, puedo conectarme con un MCP, con un API, lo puedo integrar, ¿verdad? Uh-huh. Pero para uno, a través de esos ojos, es muy normal. Uh-huh. Pero me encanta esa traducción que usted hace, que es eh, ir a, ¿verdad? Como ir a topar al cliente donde ya está, no hacerle cambios agresivos, integrarse dentro de ese ecosistema. Uh-huh. Entonces, partámoslo en dos. Eh, entonces, ¿dónde vive el sistema de ustedes? ¿Cómo les ha tocado alquilar infraestructura en alguno de los clouds? ¿Has tenido alguna experiencia on-premise? ¿Verdad? ¿Te Uh-huh. ha tocado Uh-huh. decir, no, por ejemplo, yo soy uno que agarro mis computadoras y a veces pruebo sus modelos open weights para ver qué Sí. pasa? Entonces, empecemos ahí, tal vez, a dónde vive Gaudí hoy, digamos, y si han tenido Claro. alguna experiencia con el tema on-premise. Sí, bueno, tal vez no te sorprendería tanto saber que Audi vive pues en Microsoft Azure, ¿verdad? Viniendo yo de Microsoft también, ¿verdad? Em, ¿Por qué? Tal vez un poco. Bueno, yo creo cuando ves los cloud providers, muchos son un commodity, o sea, muchos son equivalentes y todos tienen como cosas. Sería raro, por ejemplo, que Amazon tenga algo que Microsoft no tiene o que Google no tiene, ¿verdad? Ya están muy competitivos en ese espacio. Los costos pues son muy accesibles y es parte del desafío siempre, ¿verdad? La diferencia, hacer un MVP es mucho más sencillo que sacar algo a producción, ¿verdad? Como te imaginarás. Yo creo que lo que he visto, por ejemplo, en esta empresa o inclusive en otra empresa donde he trabajado, también se llama Beaker, vendíamos inteligencia artificial sobre todo para manufactura, para CPG, Consumer Packaged Goods, eh, te resuelve muchos problemas que lo tenés ahí. Cuando vos le decís al cliente que tu data está respaldada por Microsoft, pues cuando le decís a tu cliente que no, mi data la tengo aquí ¿verdad? Debajo de la cafetera en la oficina, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que a nivel de ventas lo facilita y bueno, también obviamente hay un argumento por ahí a nivel de costos. Ahora, dicho eso, eso es para producción. Para desarrollo, básicamente yo tengo pues, mi computadora, tenemos Mac Minis, que ahora están muy de modas, por ahí ya las compramos antes de que salió OpenClaw, entonces no nos salió tan mal. Y eso vale la pena también un poco. ¿Por qué? Porque a veces
volvemos a lo mismo del inicio de experimentar, ¿no? Y del Sí. valor que tiene tener como, mira, voy a tener un agente corriendo aquí en una Mac Mini un rato, o lo voy a tener corriendo aquí. Tal vez es la diferencia entre, no lo puedo tener en mi laptop personal porque lo uso para otras cosas, pero tener ese espacio, ¿verdad? Yo creo que esto viene también un poco, no te dicen una Mac Mini, ¿verdad? Yo creo que antes trabajamos muchos pues, en Raspberry Pis, hasta en el mismo Arduino, ¿verdad? Para cosas más de hardware, ¿verdad? Yo creo que eso no ha cambiado por ahí. Y nada, ahora también lo que es diferente es que mucho pasa, muchos son, a ver, conexiones a MCPs, conexiones a APIs, ¿verdad? Entonces, puedes tener orquestaciones locales, puedes tener archivos, o sea, tus MDs, archivos de instrucciones locales en una computadora relativamente pequeña y aún así sacar Sí. mucho beneficio, ¿verdad? Entonces, yo diría que eso sigue teniendo sentido, ¿no? Tener un premise para todo lo que son tus desarrollos, tus experimentos, tus juegos y demás. Y yo sí recomendaría lo antes posible irte a un cloud más global pues por un tema de ventas, por un tema de seguridad, por un tema de no reinventar la rueda donde ya se puede hacer, ¿verdad? Claro, claro, y ojalá que la gente que nos esté escuchando, igual yo comparto esta visión, que hoy Sebastián es un directivo de su propia empresa, altamente técnico, y ojalá si alguien está por ahí que vea ese valor, que se agradece mucho cuando uno trabaja ya sea como colaborador, cuando ese directivo habla ese idioma técnico, y es una tendencia a nivel mundial que está pasando, que los Mm. CEOs vienen de ese lado técnico. Entonces, los kudos para Sebastián, pero también para la gente que nos escucha, de que nunca, que algo pueda funcionar rápidamente y que le y nos muestre a nosotros un resultado, no significa que está listo. Hay muchísimos pasos. Mm. Y creo que quiero cerrar el 360 de lo que nos estabas contando de esta nueva empresa con ese Human in the Loop. Entonces, ¿cómo se retroalimenta el sistema de ustedes? Ustedes van y conocen al cliente donde está, por ejemplo, en Latinoamérica, el WhatsApp, el correo, las llamadas. Sí. ¿Cómo aprende el sistema de ustedes? ¿Y qué tanto han tenido, Sebastián, que personalizarlo? ¿Verdad? Mm. Porque la gente puede decir, me decía a mí una vez, por ejemplo, un cliente, Jürgen, pero ¿por qué no lo hacemos todos en cloud? Yo siento que si le conectamos todo ahí va a funcionar. Mm. Entonces, ¿cómo aprende el sistema de ustedes y cómo la personalización marca la diferencia con lo que la gente puede pensar de que son productos listos para hacer cualquier cosa? Claro, no, excelente pregunta y creo que hay dos ángulos muy diferentes. Está el ángulo de negocios y está el ángulo técnico, ¿verdad? Eh, Tal vez empezamos con el ángulo de negocios. En el ángulo de negocios, tal vez ahora veo muchos inversionistas hablando de lo que es verticalización, ¿verdad? Entonces, ¿qué se refiere con verticalización? Se refiere a la idea de ir donde el cliente está, especializarse en los problemas de ese cliente, empaparse, ¿verdad? Y cómo te profesionalizas en esa área. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica por nosotros? Nosotros empezamos con lo que llamamos design partners. Entonces, empezamos con empresas cuando el producto no existe, ¿verdad? Decimos, mira, te vamos a dar un precio preferencial porque quiero que seas nuestros partners de desarrollo, quiero que co-desarrollemos esto. ¿Y qué es qué es lo que vemos ahí? Entonces, por ejemplo, en construcción hay muchísimas reglas de negocios muy específicas que diferentes empresas pueden ni siquiera estar de acuerdo, ¿verdad? Pero eso es algo que ahí cuando se devuelve tu proceso y tu data propietaria, ¿verdad? El cómo pensás reglas de negocios, en qué heuristics, o sea, como en qué reglas aplicas cuando no está claro, ¿verdad? Y eso es solo algo que se puede entender empapándote muy cercano con tu cliente, ¿verdad? Y hay cosas que podría sonar al inicio como customización, y ahí es donde viene, tal vez ahora está muy de moda, el tema de Forward Deployed Engineers, cuando mandas a un ingeniero a donde está el cliente y básicamente lo customizas, ¿verdad? Creo que eso ahora es crucial.
a nivel de negocio, lo que pensás es que sí, estás customizando, pero luego vos como empresa te convertís un poco en la entidad que decide o que implementa lo que son un poco las mejores prácticas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí, tal vez tus primeros 2, 3 clientes se ve 100% como customización, pero con el objetivo que ya para el cliente 4, para el cliente 5, ya vos estés sugiriendo estas mejores prácticas que has aprendido en otros clientes. Y en reglas de negocios, en algunos casos, por ejemplo, en construcción, hay cosas que no están muy claras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo pensás cuando no tenés medidas lineales de un plano? ¿Qué heurísticas se aplican para si tenés el área? Entonces, son cosas así muy específicas, muy verticalizadas. Entonces, así lo veo a nivel de negocios. A nivel técnico, yo lo que diría, si estoy desarrollando un producto, es que a nadie le gusta dar feedback, ¿verdad? Y es algo que tenemos que entender. Era casi siempre el legítimo como, mira, ¿qué pensás de este producto? No, no, lo voy a cerrar. Entonces, hay dos tipos tal vez de feedback que se puede pensar en un producto técnico. El feedback explícito y el implícito. El explícito es lo que suena. Yo te pregunto exactamente entre esto y esto, ¿cuál es mejor? Esta respuesta está bien, esta respuesta, dame fin. El implícito es cuando los clientes te dan feedback sin vos saberlo. Por ejemplo, si te hago una estimación y vos me cambias un número, no me tienes que dar feedback. Vos estás corrigiendo el output, pero eso a mí me da feedback que yo puedo propagar para mejorar la inteligencia artificial. Si vos descargas o no descargas el PDF, si vos borras una línea, ¿verdad? Entonces, el feedback implícito es el cómo el cliente interactúa con tu producto, ¿verdad? Y el entender qué cosas puedes hacer para mejorar ya sea la experiencia o para mejorar pues los modelos. Hace poco estaba viendo un video de los fundadores de Instagram y una de las cosas que decían que es un tema 100% de diseño que me pareció fascinante es que, a ver, subir una foto, sobre todo cuando Instagram sale, pero todavía ahora dura mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace Instagram? Toma la decisión de diseño de que lo primero que te preguntan es cuál foto querés y lo segundo que te preguntan es el caption. Pero ellos suben la foto sin esperarte que termines el caption. Entonces, ¿qué pasa? Cuando duras un minuto decidiendo a ver qué voy a escribir, en ese minuto ya la foto se subió. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto es un ejemplo de entender cómo funciona el flujo de tus clientes y siempre entender qué puede hacer al respecto. Si tenías primero el caption y luego la foto, pero te das cuenta que el 90% siempre termina subiendo, bueno, dale vuelta a esos flujos, ¿verdad? Si te das cuenta y estás escuchando que una parte de tu output nunca nadie la está usando, bueno, entender por qué no funciona. Si te das cuenta que una parte de tu output alguien la está cambiando, bueno, ¿por qué la está cambiando? Entonces yo creo que es algo muy importante ahora en AI, el entender estos evals y entender esos flujos del cliente de una manera más implícita, porque el pedirle a la gente, sobre todo en industrias nuevas como construcción o demás, que te empiecen a dar encima de todo este feedback, no va a pasar. Pero hay cosas muy creativas que al entender el flujo del cliente, al entender cómo usan o no usan tu producto, te puede dar señal muy fuerte que te mejora tu producto. Súper. No, queda la nota por ahí y es algo, vamos a ver, yo en algún momento de mi vida que me tocó en una compañía comprar muchos SaaS, sentía que los SaaS estaban hechos, yo lo definía así, sentía yo que los SaaS estaban hechos para una empresa perfecta que no existe, donde uno compraba, por ejemplo, las funcionalidades y a esa empresa perfecta solo funcionaba el 20%. El otro 80% no terminaba de dar ese paso. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, me encanta el tema de los FDEs, que en Latinoamérica ojalá se popularice un poquito más y que la gente sienta, yo me imagino que Gaudí hace eso, o sea, que es
como usted bien dice, tomar estándares de industria que se van creando a través de la iteración, pero que una solución para una empresa no es exactamente igual a la otra y que Ujú. probablemente ellos, realmente el cliente casi que ni le interesa, probablemente van a ver nada más lo positivo eh, dentro de su operación, tomando en cuenta de que están capturando ese feedback en el momento. Entonces yo también apunto eso por ahí para ir cerrando, porque yo sé que, bueno, el tiempo es limitado y quiero cerrar con algo que usted compartía hace poquito en una red social sobre el talento costarricense y que estaban teniendo talento costarricense. Ujú. ¿Cómo ve hoy Sebastián a Costa Rica de donde está? ¿Qué Ujú. oportunidades tenemos nosotros? Y en marco de esto, Sebastián, hay gente que ha dicho que nosotros no tenemos la capacidad para entrenar modelos fundacionales y probablemente es cierto, ¿verdad? No tenemos Ujú. como que tenemos data centers en Costa Rica y demás, pero ¿cuál es nuestra oportunidad como costarricenses con el talento que tenemos para aprovechar esta ola de inteligencia artificial y la capacidad de desarrollar de forma diferente? Sí, yo creo que Costa Rica está muy bien posicionado, ¿verdad? Empezando, pues el nivel de la educación es muy alto, yo creo que ya viene y eso está siendo reconocido. Luego continuando con que hay mucho talento que ha sido entrenado viendo las mejores prácticas a nivel internacional, ¿verdad? Mucha empresa internacional que ha traído pues esas mejores prácticas, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante. Ahora, el mundo ha cambiado mucho en los últimos años, ¿verdad? Post-COVID, el tema de trabajar desde casa es totalmente diferente. Agentes de código, el tema de la velocidad de desarrollo es totalmente diferente. Entonces, yo sí creo que la propuesta de que solo se puede desarrollar eh, tecnología élite desde Silicon Valley o de San Francisco y demás, ya se está quedando atrás, ¿verdad? Ya tenés un acceso más distribuido a talento, ya tenés un acceso más distribuido a productividad. Y sí creo que Costa Rica está en una posición muy única para lograrlo, por cosas que tal vez, a ver, desde la zona horaria, el dominio del inglés, la experiencia de ingenieros en empresas internacionales que han enseñado esas mejores prácticas, ¿verdad? Em, y la diferencia también es que yo creo que muchos costarricenses pues quieren quedarse en el país, que también es una diferencia, un privilegio, digamos, comparado a otros países. Entonces yo lo veo en muy buena posición. Tal vez lo que yo diría es que Costa Rica se lo tiene que querer un poco más, ¿verdad? Como tener esa seguridad de que puede competir, ¿verdad? Y de que puede lograrlo. Ahora con inversionista dice que a veces mucho emprendedor latino no se la cree tanto, ¿verdad? Pues es un problema, ¿verdad? Es un poco cultural, pero nada, yo creo que Costa Rica está para lograrlo y es un tema de, pues, de creérnosla, ¿no? De que ya realmente el talento está ahí y que no hay nada mágico de estar o no estar en una u otra, en otra ciudad, ¿verdad? El acceso a conocimiento, el acceso a información está muy distribuido, el acceso a mejores prácticas Costa Rica lo tiene y pues también el privilegio de tener una economía eh, pues que hemos logrado evitar muchos de los problemas, digamos, de volatilidad a ver, hasta de algo tan sencillo como la moneda, ¿verdad? Aunque ahora pues obviamente ha estado cambiando, pero en general una banda muy tallada son cosas pues que permiten, ¿verdad? Hacer eso a Costa Rica. Y por otro lado, yo creo que lo necesitamos, ¿verdad? Porque el país sí ya, pues es un país caro, ¿verdad? Entonces, si queremos poder mantener eso, no nos queda más opción que seguir moviéndonos, digamos, en el Productivity Index, ¿verdad? Porque si vamos a mantener esos precios altos, bueno, tenemos que tener un output, ¿verdad? Que lo respalde. Entonces, no solo veo como una opción que Costa Rica tiene, sino como pues algo que tenemos que priorizar, ¿verdad? Porque si no logramos ese nivel de productividad, eh,
pues va a haber un colapso, digamos, en tema de los precios, ¿verdad? Ujú. Súper. No, hay que dar la nota y queremos dejar ese mensaje ahí, Sebastián, limpio para que la gente lo escuche. Yo le agradezco por el tiempo. Hay muchísimas preguntas. Obviamente, escuchándolo, uno dice, bueno, se puede abordar esto de forma técnica, de Ujú. forma de negocio, pero también siendo respetuosos del tiempo y tal vez dejando a la gente antojada. Y yo sé que probablemente en Costa Rica se va a escuchar todavía más de esta Ujú. nueva, vamos a ver, de esta nueva propuesta que usted trae en un mercado, creo que lo comentábamos, que es enorme, ¿verdad? De los más grandes del mundo, con una oportunidad Ujú. genial. Y bueno, a mí me deja pensando en ciertas cosas, porque una persona que le da tanto vuelta a una idea, eh, hace que todo lo que uno está pensando como que se les acomode. Bueno, Headless está top. La parte de que el cliente dé ese feedback sin tener que hablarlo también es algo que incomoda las ideas que uno tiene. Y ojalá que la gente también por allá lo escuche. No sé si quieres cerrar con un mensajito corto final. Sí, pues primero agradecerte, no, agradecerte a vos por el espacio, ¿no? Por la oportunidad. Y nada, creo que recalcar que inteligencia artificial ahora está empezando, ¿verdad? Es una industria fascinante y que pero en Costa Rica definitivamente deberíamos pues aprovecharla al máximo y tenemos todo pues para ser parte, digamos, de este cambio. Listo, listo.